Lescano con el tema de valoración de la precarga y la respuesta de fluidos a la variación de la presión del pulso y la variación del volumen sistólico. El doctor Lescano es médico especialista en medicina intensiva por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asimismo past presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva SOPEMI, jefe del Servicio Asistencial UCI Unido del Hospital Edgar Rebeliati Martins, maestría en docencia con mención en medicina intensiva por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, un diplomado en gestión en salud por la Universidad Nacional de Trujillo, también en un neuromonitoreo multiparamétrico de la Universidad Peruana Particular Ricardo Palma, investigación científica también en la Universidad Nacional Federico Villarreal, profesor de diplomado de ecografía en el paciente crítico de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ponente de cursos y congresos en el Perú y en el extranjero, asimismo autor de artículos de revisión de medicina intensiva, instructor también de la Sociedad de Cuidados Críticos. Tenemos al doctor que tiene una amplia experiencia, siempre participando con nosotros y una gran calidad, tanto humana, docente y profesional. Bienvenido, doctor Lescano. Faltando 5 minutos le voy a avisar, por favor. Muchas gracias. La sala es suya. Muchísimas gracias. Tengo 2 minutos menos por la presentación. Agradeciendo a todos por la invitación a este 6º curso internacional. Somos parte de la familia del Servicio de Cuidados Intensivos 1 de acá del Hospital Rebeliati y siempre me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes conocimientos. Voy a compartir mi charla para poder avanzar. Me van a confirmar si la ven. ¿Me confirman que están viendo la charla? La Sí se ponencia. logra ver, doctor. Sí se logra ver. Perfecto. La calidad de mi audio. Buena. Muy bien. Entonces, el día de hoy el tema que vamos a revisar, que me han pedido que lo haga, es sobre la valoración de la precarga y respuesta a fluidos con la variabilidad de presión de pulso y la variabilidad de volumen sistólico, ¿no? Entonces vamos a ver estas dos herramientas que son parámetros dinámicos de respuesta a fluidos, pero vamos a entenderlo en el contexto, ¿no? Primero, para entender que estas variabilidades, tanto de la presión de pulso como de volumen sistólico, son variaciones que se dan en el ciclo respiratorio, por eso son parámetros dinámicos, tienen que ver con la interacción corazón-pulmón y que me permiten predecir si el paciente va a responder o no a fluidos, ¿no? Obviamente que esto va a requerir de un análisis exhaustivo de la onda de la presión arterial. Si ustedes pueden ver, cuando se hace la variabilidad de presión de pulso o cuando se hace la variabilidad de volumen sistólico, en ambos lo que se analiza es la forma de la onda de la presión arterial, ¿no? Y cuando un paciente es un paciente que es respondedor a volumen, tiene bastante variabilidad entre la inspiración y la expiración de esa presión de pulso. No es así cuando deja de ser respondedor a volumen. Vamos a verlo detalladamente, ¿no? Entonces, para poder realmente tener una valoración correcta de la variabilidad de presión de pulso y volumen sistólico, necesitamos que la onda de presión arterial sea registrada de manera correcta. Si yo registro mal la onda de presión arterial, ya la variabilidad de presión de pulso y la de volumen sistólico no va a reflejar lo que está pasando en mi paciente. ¿Qué implica ello? Que nosotros le prestemos bastante atención, ustedes como enfermeros también, a lo que viene a ser el eje flebostático, el adecuado cerado, pero sobre todo el test de la onda cuadrada. ¿Por qué? Porque con estos 3 criterios yo voy a garantizar la calidad de la onda de presión arterial. Entonces, empezando con el eje flebostático, cuando el paciente está en decúbito dorsal, recuerden que el eje flebostático está aproximadamente en el 4.º espacio intercostal cuando se interseca con la línea medio axilar o el punto medio del espesor del tórax, ¿no? Entonces, el transductor debe estar a esa altura. Si está en el brazo, debe estar más o menos a esa altura. Si está en un parante, dense cuenta que cada vez que quieran interpretar los valores, el traductor debe estar a esa altura, ¿no? Si no, tenemos errores. Si el traductor está más arriba, falsa caída de la presión arterial. Si el traductor está más abajo del eje flebostático, falso incremento de la presión arterial. Claro, esto se cumple cuando el paciente está en decúbito dorsal. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ponemos al paciente en decúbito supino lateral, ¿no? Si es algo transitorio, no nos preocupamos, porque cuando lo regresamos a decúbito dorsal, se va a mantener el eje flebostático.
pero si es parte de la estrategia del manejo del paciente dejarlo en posición de cúbito lateral, ya sea derecha o izquierda, recuerden que el eje flebostático cambia. Ya no va a estar en el cuarto espacio intercostal, línea medio axilar, sino va a estar en el punto medio entre la altura del borde izquierdo del esternón y la cama. Yo agarro, trazo una línea horizontal en el borde izquierdo del esternón, ¿no? Y una línea vertical hacia la cama, y el punto medio de esa línea vertical, ahí es donde debemos ubicar el nuevo eje flebostático, ¿no? Igual se cumple para el otro lado. El decúbito lateral completo, rara vez lo dejamos al paciente en esa posición, solamente ustedes lo ponen cuando van a hacerle confort al paciente, y recuerden que como cambia la posición del eje flebostático, van a tener falsas caídas o subidas de la presión arterial, pero como van a regresar al paciente a su posición habitual, entonces eso no tiene ninguna implicancia, ¿no? Salvo que sí vayan a dejar al paciente en una posición de decúbito lateral completo. Recuerden que el eje flebostático ahora sería a nivel del esternón, ¿no? Entonces el traductor hay que ponerlo a nivel del esternón, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta esto, porque si no sabemos ello, obviamente que vamos a tener problemas, ¿no? El otro aspecto, el segundo criterio que deben de evaluar antes de entrar a ver variabilidad de presión de pulso y volumen sistólico, es el hacer el cero, ¿no? ¿Qué significa en el hacer el cero? Significa que a nivel del transductor, en este caso de la línea arterial, porque vamos a hablar de presión arterial, ¿no? Yo debo de cerrar la llave hacia el paciente, abrir la llave hacia el ambiente, de tal manera que yo presione el cero en el monitor y toda la presión atmosférica, por ejemplo, acá estamos más o menos a 760 milímetros de mercurio, se convierta en cero en el sistema. Y de ahí en adelante cualquier cambio de presión en el sistema sea originada por la presión propia del paciente, ¿no? Es muy importante también será. Y quizás para el análisis de la onda de presión de pulso, para variabilidad de presión de pulso y variabilidad de volumen sistólico, es el test de la onda cuadrada. En el test de la onda cuadrada yo voy a presionar a nivel del transductor, ¿no? La válvula que va a permitir que la presión de la bolsa, que está más o menos 200 a 300 milímetros de mercurio, se transmita hacia el transductor. Al transmitirse hacia el transductor, la onda de presión arterial se va a disparar, ¿no? Hacia una meseta que está ubicada entre 200 a 300 milímetros de mercurio, que es la bolsa presurizadora, ¿no? Y cuando yo suelte, o sea, nuevamente libere la válvula, ¿no? Deje la válvula, va a caer la presión, se van a producir dos rebotes o rebote y medio antes de empezar nuevamente el trazado de la presión arterial, ¿no? Entonces, ¿qué características debo evaluar? Que cuando yo haga el Fast Flash Test o el test de la onda cuadrada, alcance más o menos 200 a 300 milímetros de mercurio esta meseta, y que cuando suelte se produzca más o menos máximo dos rebotes, en donde el segundo rebote sea un tercio o menos de un tercio del primer rebote antes de aparecer el trazado nuevamente de la línea arterial. A veces ha sucedido que cuando hacemos este test encontramos que esta onda cuadrada está incluso por debajo de la presión sistólica del paciente, lo que dice que el sistema no está trabajando bien, aun cuando pueda haber líquido dentro de la bolsa perfusora. Es una falla en la presión de la bolsa perfusora, es que ya es la cantidad insuficiente de líquido, ¿no? Son varios factores que tengo que analizar. Entonces, yo no puedo evaluar variabilidad de presión de pulso y volumen sistólico si no tengo estas tres características que he mencionado en condiciones adecuadas. Eso es fundamental. Ahora, ¿para qué estamos usando la variabilidad de presión de pulso y la variabilidad de volumen sistólico? Para tratar de optimizar la administración de fluidos en aquellos pacientes que sí sean responder a esos fluidos y que cumplan con los demás criterios para administrar fluidos. Pero esto no se da en la fase de registración con fluidos, sino se da esencialmente en la fase de reto de fluidos, que es la segunda fase del manejo del shock, que es la fase de optimización del soporte, y que lo hacemos ya en una unidad crítica, después de la atención en emergencia, después de la atención en sala de operaciones o en recuperación, o en piso de medicina, donde el paciente se descompense. Después de esa atención inicial, en donde se hace eventualmente una resucitación con fluidos, nosotros en cuidados intensivos, en el área crítica, ya hacemos el reto de fluidos, y para ello nosotros optamos por una serie de herramientas que me permitan decidir si le voy a pasar o no fluidos al paciente. Uno de los cuatro criterios tiene que ver con respuesta a fluidos, y en respuesta a fluidos ahí tenemos la variabilidad de presión de pulso y la variabilidad de volumen sistólico. Entonces, aquí les muestro los cuatro criterios que se deben cumplir en la fase de optimización para que el paciente reciba fluido. Primero, que el paciente debe de persistir con hipoperfusión, ya sabemos las ventanas cutánea, renal, cerebral, ¿no? Paciente mal llenado capilar, frialdad distal, gradiente de temperatura,
oliguria, trastorno de conciencia, entre otros, metabolismo anaeróbico, incremento del lactato, inestabilidad hemodinámica, hipotensión, mucha taquicardia, cualquiera de estos criterios que me hablen de que el paciente no esté estable, cualquiera de estas condiciones que me hablen de que el paciente no está estable, es el primer criterio que tengo que cumplir, ¿correcto? El siguiente criterio que tengo que cumplir es que el paciente tenga sospecha de hipovolemia como causa de esta descompensación. O sea, yo veo que el paciente está descompensado y me pregunto si la hipovolemia es la responsable de que el paciente persista compensado. Si la respuesta es sí, tengo ya el segundo criterio también que se está cumpliendo. El tercer criterio que se debe cumplir es de que el paciente sea respondedor a volumen, ¿no? Entonces, para evaluar si el paciente es respondedor o no a volumen, tenemos varias estrategias y una de estas estrategias es justamente hacer uso de la variabilidad de presión de pulso y de la variabilidad de volumen sistólico. Y el cuarto criterio es ver si el paciente va a tolerar los fluidos. Si el paciente, para que tolere fluidos, quiere decir que no tiene edema pulmonar o que no tiene alto riesgo de edema pulmonar o que tampoco tiene congestión venosa sistémica, que quiere decir que el corazón derecho también va a tener la capacidad de aceptar fluidos y no se va a congestionar el hígado, el riñón, los intestinos, etc. Entonces, miren, son 4 criterios. Mi charla, el día de hoy, está solamente dedicada al tercer criterio, pero no es suficiente para decidir administrar fluidos. Y la administración de fluidos, cuando ya cumplieron los 4 criterios, se da en el contexto de un paciente que ha iniciado tempranamente un vasopresor, como la noradrenalina, que es la droga de primera elección. Continuamos. Entonces, acá tenemos los 4 criterios nuevamente, ¿no? Que el paciente tenga criterio de shock no compensado, y esto tiene que ver con evaluación clínica, hipoperfusión, tiene que ver con taquicardia con presiones de pulso reducidas, tiene que ver con saturación venosa central menos de los 65%, con un gas de CO2 más de 6 milímetros de mercurio. Este es un paciente ideal. Con estos hallazgos se consideraría un paciente ideal de un shock no compensado. El otro criterio que les había mencionado es que tenga hipovolemia. Y esto quiere decir que tiene historia de pérdida de fluidos, el examen físico nos muestra deshidratación. Si evalúo la vena cava inferior con la ecografía, encuentro que la vena cava inferior tiene variación con la respiración de manera importante. Si veo el corazón, veo que las paredes de los ventrículos están que se pegan, a eso le llamamos kissing biventricular o beso biventricular, que el tamaño, ya sea en área o volúmenes de los ventrículos, está reducido porque le falta precarga, ¿no? Y así tenemos parámetros que me orientan a decir que sí, es probable que la hipovolemia sea la causa de que el paciente siga con shock no compensado. El tercer criterio son criterios de respuesta a volumen. Y aquí destaca, por ejemplo, lo que estoy poniendo acá, la variabilidad de presión de pulso. Ya vamos a ver los puntos de corte para decir que es responder a volumen. La variabilidad de volumen sistólico, también con punto de corte para decir que es respondedor a volumen, ¿no? Pero también tenemos el gol estándar, que es el incremento porcentual del volumen sistólico. Y tenemos otra serie de estrategias que me van a poder decir si el paciente respondió o no a volumen. Y el cuarto criterio tiene que ver con la tolerancia a fluidos, ¿no? Entonces, que no haya edema pulmonar clínico radiológico, que no haya un patrón ecográfico de edema pulmonar, ¿no? Que no haya un patrón ecográfico de insuficiencia diastólica severa a nivel ventricular izquierdo, que no haya un exceso de agua pulmonar extravascular, ¿no? Y que si hacemos una evaluación de congestión venosa sistémica, esta sea normal o casi normal. Entonces, ahí recién vamos a poder pasarle fluidos al paciente. Entonces, es una evaluación integral. No es que yo llego a la UCI, veo a un paciente que está inestable y directamente digo, pásale 500, 1 litro, 2 litros de fluido, así no es. Hay que evaluar estos 4 criterios antes de decidir pasarle fluido. Entonces, vamos a seguir avanzando. Como vamos a hablar del tercer criterio, que es respuesta a fluidos, esto ya les dije que tenía que ver con la interacción corazón-pulmón, tenía que ver con variaciones respirofásicas. Aquí nosotros tenemos en línea gris al fondo lo que viene a ser la curva de presión de la ventilación mecánica. Tenemos acá la fase inspiratoria y tenemos la fase expiratoria. Y también vemos acá la curva de la presión arterial, ¿no? Que está correlacionándose con la curva de la ventilación mecánica. Entonces, nosotros podemos ver acá que cuando ponemos a un paciente en ventilación mecánica, se aumenta la presión pleural, que es negativa, se hace positiva y también se genera mayor presión transpulmonar. La presión pleural hace que disminuya el retorno venoso al corazón, pero mejora la postcarga del ventrículo izquierdo, ¿no? Y la presión transpulmonar incrementada hace que aumente la postcarga del ventrículo derecho, lo cual no es bueno para el ventrículo derecho, pero le aumenta la precarga del ventrículo izquierdo, lo cual sí es bueno para el ventrículo izquierdo. Entonces, en la fase inspiratoria, el ventrículo izquierdo tiene condiciones más adecuadas para inyectar un mejor volumen sistólico y, por lo tanto, la presión de pulso, o sea, la amplitud de la presión arterial, llamada también presión de pulso, ¿no? Es mayor en la fase inspiratoria.
Sin embargo, el compromiso del ventrículo derecho que se da en la fase inspiratoria, porque hay menos precarga y más poscarga al ventrículo derecho, se ve reflejado en la fase expiratoria sobre el ventrículo izquierdo, porque recibe el ventrículo izquierdo menos precarga del derecho y aumenta la poscarga al ventrículo izquierdo. Entonces, en la fase expiratoria, el ventrículo izquierdo disminuye su performance, tiene menor volumen sistólico y por lo tanto la presión de pulso es menor. Entonces, esto genera la variabilidad de presión de pulso. Mayor amplitud de pulso en inspiración, menor amplitud de pulso en expiración, ¿correcto? Pero la causa no solamente es déficit de volumen intravascular, la causa también puede ser falla severa del ventrículo derecho, la causa puede ser también hipertensión intraabdominal que no deja que la sangre retorne al corazón adecuadamente, la causa también puede ser una mala programación del ventilador mecánico que me genera mucha presión transpulmonar con sobredistensión alveolar. Es decir, hay varias causas. No es solamente déficit de volumen intravascular y respuesta fluida. Entonces, es muy importante valorar la precarga y la respuesta a volumen, ¿no? El gol estándar o estándar de referencia para decir que un paciente respondió a volumen se evalúa en la curva de Frank-Starling, ¿no? Vemos acá al centro. En la curva de Frank-Starling, los pacientes que están en esta fase que se llama fase de dependencia o respuesta a fluidos, cuando uno le administra fluidos al paciente, ¿no? Aumenta la precarga, el volumen sistólico también va a aumentar, más del 10%, ¿no? Más del 10%. Entonces ese es el gol estándar o estándar de referencia para decir que responder a volumen. El resto de parámetros, como la variabilidad de presión de pulso, como la variabilidad de volumen sistólico, que son parámetros dinámicos, que son razón de ser de esta charla, nos van a permitir, ¿no?, ver también si el paciente puede ser responder o no a volumen. Estos parámetros dinámicos van a tratar de imitar lo que hace el incremento porcentual del volumen sistólico. Los que mejor performance tienen son justamente estos parámetros dinámicos que estamos evaluando en esta charla. En cambio, la PVC, la cuña, que son parámetros estáticos, tienen mala performance. La tasa de flujo corregida con el Doppler esofágico tiene mala performance, ¿no? Quienes también tienen performance aceptable son las variabilidades que se miden con la ecografía, pero no es tema de este día, de esta charla, ¿no? Es muy importante tener en cuenta, ¿no? El gol estándar y los que se aproximan al gol estándar. ¿Qué herramientas me evalúan la variabilidad de volumen sistólico y la variabilidad de presión de pulso? ¿No? Si bien es cierto, la variabilidad de presión de pulso yo la puedo evaluar manualmente en mi monitor, o mi monitor lo puede hacer automatizadamente, la variabilidad de volumen sistólico no se puede evaluar manualmente, ni tampoco lo podemos evaluar en el monitor de funciones vitales. La variabilidad de volumen sistólico se evalúa en aquellos monitores de monitoreo hemodinámico. Por ejemplo, cuando tengo instalado una onda de termodilución transpulmonar con análisis contorno de onda de pulso, como el pico o el volume view, o cuando tengo instalado un análisis con tornión de pulso, como el flow track, o cuando tengo instalado el Doppler esofágico, pero que tenga cardio Q con el ODM Plus, que también me da variabilidad de volumen sistólico, o cuando yo tenga bioreactancia, que también me da variabilidad de volumen sistólico, ¿no? O la ecocardiografía, que podría también, de manera aproximada, darme variabilidad de volumen sistólico. Es decir, hay herramientas que me tienen que medir la variabilidad de volumen sistólico y no la puedo yo hacer de manera manual, a diferencia de la variabilidad de presión de pulso. Es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, acá solamente para resaltar que la mejor área bajo la curva, es decir, la mejor capacidad de discriminación de que un paciente sea respondedor o no a volumen, lo tienen la variabilidad de presión de pulso y la variabilidad de volumen sistólico. Son las más útiles. Pero, hay que entender que tiene sus falsos positivos y negativos. ¿Y cómo yo me doy cuenta que pueden haber falsos positivos o negativos? ¿Por qué? Porque en un paciente yo puedo evaluar el gol estándar o estándar de referencia. Si yo tengo una herramienta que me mide el volumen sistólico de manera continua, como por ejemplo la termodilución transpulmonar con análisis con tornión de pulso, o aquellas herramientas que hacen análisis con tornión de pulso, ¿no? Y me evalúan el volumen sistólico, entonces yo puedo usar estrategias como la administración de fluidos, 350 a 500 mililitros del fluido más adecuado, y ver cómo el volumen sistólico basal se incrementa con la administración de fluidos, aumenta. Por ejemplo, acá en el ejemplo, de 30 de volumen sistólico se fue 40. Si uno calcula el incremento porcentual, sería 40 menos 30 entre 30%, sale 33%. Más del 10%, este paciente responderá a volumen, ¿no? Entonces, el que le haya pasado este fluido, ¿no?, ha estado contribuyendo, siempre y cuando cumpla los otros criterios que les he mencionado. Pero imagínense que este paciente tenga 30 basal, yo quiero ver si es responder a volumen, le paso 350, 500 de fluidos, y al final sube solamente a 32, 33. Ustedes calculan el incremento porcentual y es menos del 10%. Salió no responder a volumen. Ya sé que es no responder a volumen, pero lamentablemente ya le pasó fluido.
Y ese fluido se va a hacer congestión, o ya sea pulmonar o venosa sistémica. En cambio, si yo utilizo la estrategia de elevación pasiva de miembros inferiores, estoy usando el mismo volumen de reserva del paciente. No le estoy administrando exógenamente volumen. Y entonces, con cabecera a 45 grados, yo veo el volumen sistólico de mi paciente, luego bajo la cabecera de mi paciente y elevo las piernas a 45 grados, y en un minuto vuelvo a ver el volumen sistólico de mi paciente. En este ejemplo, de 30 se incrementó a 40, más del 10%, por lo tanto, este paciente respondió al volumen, ¿no? Y utilizado su propia reserva. Supóngase que este paciente salga a no responder al volumen, menos de 10%. No hay problema, porque he usado la misma reserva del paciente, vuelvo a bajar al paciente, elevo la cabecera, ¿no? Y el paciente vuelve más o menos a su estado basal, porque no le he administrado exógenamente fluidos. Pero ya puedo distinguir si es responder o no responder a volumen. Este es el gol estándar. La variabilidad de presión de pulso y la variabilidad de volumen sistólico van a tratar de predecir lo mismo, ¿no? Entonces ahora vamos a entrar específicamente a variabilidad de presión de pulso y variabilidad de volumen sistólico, ¿no? Entonces yo puedo evaluar la variabilidad de presión de pulso de manera manual. Yo congelo mi monitor, ¿no? Y puedo ver cómo las amplitudes de la presión arterial pueden ser máximas en inspiración y mínimas en expiración. Y yo voy a medir la amplitud máxima en inspiración. Por ejemplo, acá el pico es 109, la base es 60, por lo tanto la amplitud acá es 49 en inspiración. Y la onda más pequeña es en expiración, el pico es 91, que es el pico sistólico, la base diastólica es 54, entonces la amplitud en expiración es 37. Ya tengo la amplitud máxima y la amplitud mínima, en inspiración y en expiración. Entonces, lo que hago es la resta de ambos entre la semisuma de ambos, por 100. Y eso es la variabilidad de presión de pulso. 27.9% en el ejemplo que les acabo de poner acá. Los monitores actuales lo pueden hacer de manera automática y les arrojan a un costado de la presión arterial la variabilidad de presión de pulso, ¿no? Pero recuerden que hay falsos positivos y hay falsos negativos que hay que tener en cuenta, ¿no? Y eso lo vamos a ver acá mejor en este flujograma de decisiones. Primero, que para poder utilizar la variabilidad de presión de pulso y la variabilidad de volumen sistólico, el paciente tiene que estar en ventilación mecánica controlada, sin respiraciones espontáneas, sin arritmias cardíacas. Si no, no tiene validez. Cuando no tiene respiraciones espontáneas ni arritmias cardíacas, recién vamos a tomar en cuenta la variabilidad de presión de pulso y también la variabilidad de volumen sistólico. Si la variabilidad de presión de pulso es más del 13%, diríamos que el paciente responderá a volumen, a menos que hayan falsos positivos, que tenga falla severa del ventrículo derecho, que tenga hipertensión intraabdominal severa, entre los principales. Si el paciente tiene una variabilidad de presión de pulso de menos de 9%, diríamos que es no respondedor a volumen, a menos que hayan falsos negativos. ¿Y quiénes serían los falsos negativos? Aquellos pacientes que son ventilados con menos de 8 mililitros por kilo de peso ideal o que tengan una compliance del sistema respiratorio de menos 30 mililitros por centímetro de agua, es decir, un pulmón duro, ¿no? Entonces, para poder ver si es falso positivo o no, o para poder ver si es falso negativo o no, hay estrategias. Hay un grupo de pacientes que pueden estar entre el 9 y el 13%, la zona gris, zona de penumbra, no se sabe si es responder o no a volumen, también hay estrategias en este caso. Y vamos a pasar a ver la estrategia. Si yo tengo un paciente que tiene variabilidad de presión de pulso de más de 13%, ¿no? Que supuestamente responder a volumen, si yo quiero descartar que es un falso positivo, hago una elevación pasiva de miembros inferiores. La variabilidad de presión de pulso inicial, cuando el paciente estaba con la cabecera a 45 grados, debería reducirse si el paciente respondiera a volumen cuando yo baje la cabecera y eleve las piernas. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene una variabilidad de presión de pulso de más de 13% y esa variabilidad de presión de pulso se reduce cuando yo hago la elevación pasiva de miembros inferiores, quiere decir que ese paciente sí es responder a volumen. En cambio, si no se reduce o por lo contrario se incrementa, me diría que ese paciente tiene un falso positivo, es no responder a volumen. Y cuando yo tengo falsos negativos, ya les dije, volumen tidal corriente bajo o compliance sistema respiratorio bajo, yo puedo hacer, o también cuando estoy en la zona gris, entre 9 y 13%, yo puedo hacer un reto de volumen tidal, ¿no? Reto de volumen tidal, trabajo de la profesora Sheila Miata. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo a mi paciente de ventilación mecánica controlada por volumen, no tiene respiraciones espontáneas, no tiene arritmias, y está recibiendo 6 mililitros por kilo de peso ideal. Con esos 6 mililitros por kilo de peso ideal, mi paciente tiene una variabilidad de presión de pulso inicial de 10%. Está en la zona de penumbra o zona gris, o puede tener de repente 8%. Supuestamente no responder a volúmenes. Yo quiero saber si es falso o negativo, aumento el volumen corriente de 6 a 8 mililitros por kilo de peso ideal, ¿no?
y al minuto de haber aumentado el volumen corriente a 8 mililitros por kilo de peso ideal, vuelvo a ver la variabilidad de presión de pulso. Si la variabilidad de presión de pulso se incrementó cuando incrementé el volumen corriente de 6 a 8 mililitros por kilo de peso ideal, quiere decir que este paciente es respondedor a volumen. Entonces, lo que tenía yo era un falso negativo, ¿no? Un falso negativo. Este paciente sí es respondedor a volumen. En cambio, si no se incrementa la variabilidad de presión de pulso, quiere decir que este paciente sí es un paciente que no responde a fluido. Eso es muy importante. Si aumenta la variabilidad de presión de pulso, responder al fluido. Si no aumenta, es un paciente que no responde a fluidos. Entonces, le sacamos provecho a esta herramienta en un gran porcentaje de pacientes. Esta es la variabilidad de volumen sistólico. No lo podemos hacer manualmente, lo hacen los monitores que les he mencionado, ¿no? Pero el principio es similar, ¿no? Tiene que ver con la respiración respirofásica en ventilación mecánica. Acá tienen la curva en verde del ventilador mecánico y en rojo de la línea arterial. Vemos cómo la mayor amplitud está al final de la inspiración, no, o mejor dicho, el mayor volumen sistólico está al final de la inspiración y el menor volumen sistólico está en la expiración. La fórmula es la misma, la diferencia entre el máximo y el mínimo entre la semisuma por 100. Punto de corte aproximado más de 12%. Si es más de 12%, responder al volumen. Los falsos positivos y negativos son similares a lo que hemos mencionado, ¿correcto? Son similares a lo que hemos mencionado para la variabilidad de presión de pulso. En distrés, la variabilidad de presión de pulso nos puede ayudar en falla hemodinámica, sí. Porque si yo tengo un paciente con síndrome de estrés respiratorio agudo y tiene una variabilidad de presión de pulso importante, más del 13%, ¿no? Entonces este paciente o tiene hipovolemia absoluta o relativa o tiene falla del ventrículo derecho como complicación del distrés o de la ventilación mecánica. Entonces, ¿cómo puedo darme cuenta? Porque tengo que hacer una ecografía para ver si está dilatado o no el ventrículo derecho. Si no está dilatado, si está pequeño y el ventrículo izquierdo también está pequeño, la vena cava superior o inferior están pequeñas, la PVC está baja, ¿no? La variabilidad de presión del pulso disminuye cuando elevo las piernas, entonces este paciente tiene hipovolemia y probablemente se beneficie de pasarle fluido. Pero hay que ver todos los criterios que les he mencionado. En cambio, si encuentro que está dilatado el ventrículo derecho, la vena cava superior o inferior están aumentadas de volumen, no varían, la PVC está alta, ¿no? Cuando hago elevación pasiva en miembros inferiores, la variabilidad de presión de pulso no baja, al contrario, se mantiene igual o sube. Entonces, este paciente tiene más un problema de ventrículo derecho. Y acá yo ya no voy a pasarle fluido, sino que voy a manejar drogas, voy a corregir parámetros del ventilador mecánico para no comprometer mucho el ventrículo derecho, voy a corregir la acidosis respiratoria para no comprometer mucho el ventrículo derecho, entre otros. ¿Correcto? Le Ahora, quedan 5 minutos, doctor. sí, muchas gracias. Ahora, si yo tengo la posibilidad de tener la variabilidad de presión de pulso y la variabilidad de volumen sistólico, ambos parámetros que estamos mencionando, ¿no? Y yo relaciono la variabilidad de presión de pulso entre la variabilidad de volumen sistólico, estoy obteniendo una elastanza arterial dinámica, ¿no? Algunos monitores modernos ya están viniendo con esto. La elastanza arterial dinámica es una evaluación dinámica del acoplamiento ventrículo arterial. Cuando esa división entre la BPP y el BBS es mayor de 2, me dice que el paciente tiene un estado de vasoconstricción, entonces hay que bajar los vasopresores, eventualmente pasarle fluidos y cumple criterios para que ceda la vasoconstricción. En cambio, si esta relación entre la BPP y BBS es menor de 1, nos dice que probablemente el paciente tenga vasodilatación y se va a beneficiar más de vasopresores que de estar pasándole fluidos. Entonces, esto ya lo vamos a ver en los monitores que nos están llegando actualmente. Entonces, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa? Que tanto la variabilidad de presión de pulso como la variabilidad de volumen sistólico son variables dinámicas, respirofásicas, de respuesta a fluidos y dependen de la interacción corazón-pulmón en ventilación mecánica a presión positiva. La variabilidad de presión de pulso se puede estimar manual o automáticamente, mientras que la variabilidad de volumen sistólico solo se estima automáticamente mediante el software de dispositivos de monitoreo. Ambas variables de manera aislada o combinada tienen buena performance para discriminar entre pacientes respondedores y no respondedores a volumen. Y el otro aspecto fundamental es que el ser respondedor a volumen no es criterio suficiente para administrar reto de fluidos. Se requieren los otros 3 criterios que he mencionado. Que haya inestabilidad hemodinámica, que se sospeche hipovolemia y que el paciente sea tolerante a fluidos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Tenemos unas preguntas. Dice, eh, ¿qué condiciones debe cumplir el paciente para validar la variabilidad de presión del pulso si el paciente está asincrónico, cursa con bloqueo de primer grado,
el valor que resulta de estos pacientes son fiables? Ya. Cuando me habla de asincronía, ¿me está hablando de sincronía en el ventilador o de sincronía en el ritmo cardíaco? Entonces, Ventilador mecánico. ya. Si el paciente está con asincronía del ventilador mecánico, ya tienes un falso positivo, ¿no? Entonces, hay un falso positivo. Tienes que ver la manera de que el paciente entre en sincronía con el ventilador mecánico, que no tenga respiraciones espontáneas. Con respecto al bloqueo auriculoventricular de primer grado o de cualquiera de los grados, también otro falso negativo es cuando la frecuencia cardíaca dividido entre la frecuencia respiratoria es menos de 3.6. O sea, si ustedes encuentran un paciente con una frecuencia cardíaca baja, divídanla entre la frecuencia respiratoria. Y si esa división sale menos de 3.6, ese es un falso negativo. Entonces, o tienen que corregir con la bradicardia o tienen que bajar la frecuencia respiratoria del paciente, si las condiciones lo permiten, para que la relación entre ambos esté por encima de 3.6. Dice, una vez concluido el reto de fluidos, ¿en qué tiempo se debe evaluar la variabilidad del volumen sistólico? Y para la variabilidad de presión del pulso, ¿cuánto tiempo aproximadamente debería pasar para elevar los miembros inferiores? Ya. El reto de fluidos va a depender de con cuánto hago reto de fluidos. Si estoy haciendo el reto de fluidos tradicional, que es pasarle más o menos entre 350, 400, ya no, que no se pasa a veces 500, es un volumen importante, se pasa en 10 minutos, ¿no? Y generalmente yo estoy esperando, ¿no? Después de haber concluido con la administración de fluidos, ¿no? También más o menos 1 o 2 minutos para ver cómo se ha alterado la variabilidad de volumen sistólico o la variabilidad de presión de pulso, ¿correcto? En cambio, cuando yo utilizo 100 mililitros nada más de reto de fluidos, lo tengo que pasar en 1 minuto, ¿no? Lo tengo que pasar en 1 minuto. Y en el minuto siguiente tengo que ver ya qué pasó con la variabilidad de presión de pulso o qué pasó con la variabilidad de volumen sistólico. Es decir, que la evaluación es prácticamente inmediata, ¿no? No es que yo le pase fluidos, me voy a tomar mi café y después me regreso a ver qué pasó con la variabilidad de volumen sistólico o la variabilidad de presión de pulso. No. La evaluación de la respuesta tiene que ser inmediata. Igual, cuando hago elevación pasiva de miembros inferiores, ¿no? Y yo tengo una variabilidad de presión de pulso basal, y quiero ver el efecto de elevación pasiva de miembros inferiores, la variabilidad de presión de pulso después de haber hecho la maniobra tiene que ser evaluada en 1 minuto, estando las piernas elevadas. Otro error que se comete es que bajan la cabecera, elevan las piernas, se cumple el minuto, sueltan las piernas y recién quieren ver la variabilidad de presión de pulso o volumen sistólico. No, tiene que ser durante el momento en que las piernas están arriba, después de haber elevado las piernas, 1 minuto, sin bajar las piernas, miro el resultado y luego de mirar y registrar el resultado, recién puedo bajar las piernas. ¿Sí? Dice y otra pregunta, ¿qué debemos tener en cuenta para evaluar la variabilidad de presión de pulso a un paciente con vasopresores? Asimismo, sería la evaluación para un paciente posoperado cardíaco. Ya. Independientemente del contexto, voy empezando por lo último, independientemente del contexto, recuerden criterios que se tienen que cumplir. Si estamos hablando de un paciente de cirugía cardíaca, preguntémonos, ¿está en ventilación completamente controlada? ¿Sí o no? Porque si el paciente ya viene de sala de operaciones y ya él está respirando también, aún en ventilador mecánico, él ya está ciclando el ventilador, ya no puede utilizar la variabilidad de presión de pulso ni volumen sistólico, ¿no? Segundo, si el paciente viene de sala y está con arritmias, no puede utilizar la variabilidad de presión de pulso o volumen sistólico. Si está con bradicardia, lo que les acabo de responder, ¿no? También esa relación con la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces, pero si no tiene estos problemas, entonces, y este paciente yo le programo 8 mililitros por kilo de peso ideal de volumen corriente, y es un paciente que viene de cirugía cardíaca y no tiene compromiso del plan del sistema respiratorio, obviamente que es un paciente que difícilmente va a tener falsos negativos y se va a poder usar, ¿no? Y el otro aspecto es de que sea un paciente postoperado de cirugía cardíaca y que venga ya con falla del ventrículo derecho. Si yo sé que ese paciente que viene de cirugía cardíaca tiene falla del ventrículo derecho importante o hipertensión pulmonar severa con compromiso del ventrículo derecho, allí también ya tengo que tener mis limitaciones porque puede ser un falso positivo. Puede ser un falso positivo. ¿Qué tengo que hacer? Si no está contraindicado, elevación pasiva de miembros inferiores para ver si baja la variabilidad de presión de pulso. Si bajase la variabilidad de presión de pulso,
diríamos que sí es respondedor a volumen, ¿no? Entonces, son criterios que en realidad uno tiene que evaluarlos en los diferentes contextos clínicos, ¿no? La última pregunta, doctor, dice, entonces en pacientes con arritmia, ¿cómo podría saber si son respondedores a volumen? Ya. Ya no puedes usar la variabilidad de presión de pulso, tampoco vas a usar la variabilidad de volumen sistólico, pero va a depender de qué herramientas tiene. Si tú tienes una herramienta de monitoreo que te mide el volumen sistólico, entonces tú puedes hacer una evaluación del paciente cuando está cabecera 45 grados arriba, las piernas están horizontales, y ver cuánto tiene de volumen sistólico promedio, ¿no? Entonces, más o menos ahí los monitores te van a aportar un volumen sistólico promedio. No estoy hablando de variabilidad de volumen sistólico, ¿ah? Estoy hablando de volumen sistólico, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, tú anotas, por ejemplo, tienes 20 de volumen sistólico, muy bien. Ese paciente está con arritmia, ahora lo echas, ¿no? Levantas las piernas y al minuto, estando con las piernas levantadas, vuelves a mirar en cuánto está el volumen sistólico. No la variabilidad de volumen sistólico, sino el volumen sistólico, ¿correcto? Por ejemplo, estaba en 20 y ahora subió a 30. ¿Cuánto se incrementó porcentualmente? 30 menos 20, 10 entre 20, 0,5%, 50%. Respondedor a volumen, más de 10%. ¿Correcto? Y una estrategia, otra estrategia que puede ser que tiene menos discriminación, pero que uno la puede usar, ¿no? No sería lo ideal en un contexto tan complejo, es valorar presión arterial, ¿no? Es valorar frecuencia cardíaca. Ningún paciente que ustedes hacen la elevación pasiva de miembros inferiores y que responder a volumen debería mejorar la presión arterial, ¿no? Esencialmente debería mejorar la presión de pulso, debería tender a bajar la frecuencia cardíaca, pero no siempre tiene buena discriminación. Entonces hay estrategias adicionales. Ahora, en cirugía cardíaca, ¿qué haría yo también? Utilizaría la eco, ¿no? La ecocardio, pero ese es otro tema, ¿no? De cómo evaluar volemia y respuesta a fluidos con la ecocardio en estos pacientes. Ah, Muy bien, doctor. los vasopresores. Muchísimas gracias. Sí, Hay una pregunta de muchísimas vasopresor. gracias. A ver, la última. Solamente les digo que los vasopresores pueden disminuir la variabilidad de presión de pulso, pero si el vasopresor que disminuye la variabilidad de presión de pulso me garantiza una buena perfusión en mi paciente, prefiero que esté el vasopresor y que yo tenga una disminución de la variabilidad de presión de pulso. Pero si yo tengo un vasopresor, mi paciente no tiene aparentemente mucha variabilidad de presión de pulso, pero mi paciente está hipoperfundido, yo veo si al bajarle el vasopresor se logra ver una variabilidad de presión de pulso, cumple los 4 criterios que le he mencionado y de repente se beneficia con administración de fluidos. Entonces, va a depender del contexto clínico, no puede haber una respuesta general. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Lescano, por su amplia conocimientos y compartirlo siempre con nosotros, siempre presto. Excelente la ponencia. Muchísimas gracias esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes.